Emma Thompson entra en el exclusivo mundo de la medicina, sin imaginar la enredada red de relaciones y secretos que descubriría. Dividida entre un pasado tormentoso y un mentor magnético, su viaje es uno de resiliencia y revelaciones. Sumérgete en una historia donde cada decisión podría cambiarlo todo. Emma Thompson se ajustó el abrigo con fuerza mientras permanecía fuera del Hospital St. Mary's, el viento invernal mordiendo sus mejillas. El imponente edificio se alzaba ante ella, su fachada de cristal brillando bajo la tenue luz de la mañana. Este era el momento, la culminación de años de arduo estudio, noches en vela y una determinación implacable. Su primer día como interna en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Miró su reflejo en las puertas de cristal. Su cabello castaño rojizo estaba recogido cuidadosamente en un moño, y su rostro estaba libre de maquillaje, excepto por un leve toque de bálsamo labial. Emma emanaba una confianza natural que desmentía la energía nerviosa que llevaba dentro. Ajustó la correa de su bolso e inhaló profundamente. «Puedo hacerlo». El mantra resonaba en su mente, como cada mañana desde su ruptura con Lucas, su novio de 4 años. Su voz aún rondaba en su memoria, afilada y burlona. «Te vas a quemar antes siquiera de tener la oportunidad de triunfar», había dicho con desprecio durante su última discusión. «Estás persiguiendo un sueño imposible, Emma». Emma apretó los puños ante ese recuerdo. Lucas siempre había sido rápido para socavar sus ambiciones, sus inseguridades desbordantes a medida que la estrella de Emma comenzaba a brillar. Dejarlo había sido tanto un desamor como una liberación. Entró al hospital. El aire estéril la recibió mientras las puertas automáticas se cerraban a su espalda con un leve susurro. El bullicioso vestíbulo vibraba con vida. Enfermeras empujando camillas, médicos conversando apresuradamente y visitantes agrupados con preocupación marcada en sus rostros. Emma sintió una chispa de nerviosa emoción. Este era su mundo ahora. En la recepción, se presentó a la recepcionista, quien la dirigió a la sala de reuniones de los internos. Mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos volvieron a la conferencia médica de unas semanas atrás. La velada había sido un torbellino. Había asistido al evento principalmente para hacer contactos, pero terminó pasando horas en una conversación inesperadamente cautivadora con un hombre que conoció por casualidad. Él había destacado de inmediato, alto, de cabello plateado y con unos penetrantes ojos azules que parecían verla a través de su alma. Su charla había abarcado temas que iban desde la ética médica hasta los desafíos de equilibrar aspiraciones personales y profesionales. Era enigmático e indudablemente magnético. Sus palabras cargadas del peso de la experiencia. Para cuando se despidieron, Emma sentía que había compartido una parte de su alma con un desconocido. No había planeado pasar la noche con él. Fue impulsivo, algo inusual en ella, pero por una vez se permitió vivir el momento, libre de las ataduras de las expectativas y los arrepentimientos del pasado. El recuerdo de su tacto seguía siendo vívido. Sus promesas susurradas permanecían como una melodía. Emma sacudió la cabeza, volviendo al presente. Hoy no había lugar para distracciones. La sala de internos ya estaba medio llena cuando llegó. Una mezcla de nervios y anticipación flotaba en el aire mientras los nuevos reclutas intercambiaban presentaciones. Emma tomó un asiento al fondo, sus ojos atentos captando cada detalle de su entorno. «Buenos días a todos». La voz autoritaria llamó su atención hacia la puerta. El doctor Sawyer Campbell entró en la sala, su presencia dominando inmediatamente el espacio. Emma se quedó inmóvil,
su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Era él, el hombre de la conferencia. Su mente se aceleró mientras él comenzaba a hablar, delineando las expectativas y responsabilidades de la pasantía con una precisión que reflejaba su experiencia quirúrgica. Su tono era firme, pero no severo. Su reputación como un mentor exigente, pero justo, se evidenciaba en la forma en que se dirigía a ellos. El pulso de Emma se aceleró mientras los recuerdos de su noche juntos inundaban su mente sin permiso. Sintió el calor subir a sus mejillas y rápidamente desvió la mirada, esperando que su repentino nerviosismo pasara desapercibido. A mediodía, Emma había encontrado su ritmo, entregándose a sus tareas con la precisión y el enfoque que siempre habían sido su sello distintivo. Evitó la mirada del doctor Campbell durante las rondas, manteniendo sus interacciones profesionales y breves. Pero, como el destino lo quiso, sus caminos se cruzaron en el ascensor. El espacio confinado vibraba con una tensión no dicha, mientras permanecían uno junto al otro. Emma apretó su tableta, obligándose a mantener la calma. «Hiciste un buen trabajo durante las rondas hoy», dijo el doctor. Campbell, su tono neutral, pero con un matiz que Emma no pudo descifrar del todo. «Gracias, doctor», respondió ella, con la voz firme. Él se giró ligeramente, sus penetrantes ojos azules clavándose en los de ella. «¿Nos hemos conocido antes?» El estómago de Emma se hundió. La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Abrió la boca para responder, pero las puertas del ascensor se deslizaron y una avalancha de enfermeras entró, interrumpiendo la conversación. El momento pasó, pero la mente de Emma daba vueltas. No esperaba que él la reconociera tan rápido. ¿Cuánto recuerda? A medida que avanzaba el día, Emma apartó el pensamiento y se enfocó en su trabajo. Su dedicación no pasó desapercibida. El doctor Campbell, aunque estricto, elogió su atención al detalle y sus habilidades para resolver problemas durante una discusión sobre un caso complicado. Por un momento, la tensión entre ellos se disolvió, reemplazada por un respeto mutuo por su pasión compartida por la medicina. Esa tarde, mientras Emma se preparaba para irse, recibió una llamada de la sala de emergencias del hospital. Un caso de trauma estaba en camino y se necesitaban todas las manos. Corrió de regreso, su agotamiento cediendo ante la adrenalina. Cuando llegó el paciente, Emma contuvo la respiración. Era Lucas. La sangre manchaba su ropa, su rostro pálido y contorsionado por el dolor. El entrenamiento de Emma tomó el control mientras trabajaba junto al equipo para estabilizarlo. Pero bajo su exterior profesional, su mente era un torbellino de emociones encontradas. «El doctor Campbell está en camino», le informó una enfermera. El corazón de Emma se hundió. Por supuesto, el doctor. Campbell estaría involucrado en un caso tan importante. Mientras el equipo quirúrgico se preparaba para la operación, Emma se encontró cara a cara con su antiguo amante y el hombre que ahora, sin saberlo, tenía una pieza de su futuro. La tensión en la sala de operaciones era palpable. El enfoque del doctor. Campbell era agudo como un bisturí mientras daba instrucciones. Su presencia imponente era una fuerza estabilizadora en medio del caos. Emma trabajó diligentemente a su lado, sus manos firmes a pesar de los pensamientos que giraban en su mente. Cuando la cirugía concluyó con éxito, un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. El doctor Campbell miró a Emma, una chispa de admiración cruzando fugazmente su rostro. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo simplemente. Emma asintió con la garganta apretada. El peso de sus secretos la oprimía con fuerza. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara.
Emma se apoyó contra la pared fuera de la sala de operaciones, su pecho subiendo y bajando, mientras la adrenalina se desvanecía de su sistema. El día había sido implacable, y el peso emocional de ver a Lucas de nuevo, combinado con la presencia del doctor Campbell, la dejaba sintiéndose a la deriva. Emma. Su cabeza se levantó al escuchar su voz. El doctor Campbell estaba frente a ella, su expresión indescifrable. Su cabello plateado captaba la luz, haciéndolo parecer casi escultórico. «¿Sí, doctor?», respondió intentando estabilizar su voz. Él la estudió por un momento. Su mirada penetrante, a la vez desconcertante y familiar. «¿Conocías al paciente?». No era una pregunta. Emma tragó con fuerza, decidiendo que no valía la pena negarlo. «Sí. Lucas es mi exnovio». Algo parpadeó en sus ojos, demasiado rápido para que ella lo interpretara. Cruzó los brazos, inclinándose ligeramente contra la pared junto a ella. «Entiendo. Es una coincidencia desafortunada, entonces». Sus labios se entreabrieron, el impulso de confesar la verdad más profunda, burbujeando en su interior. Pero las palabras murieron en su garganta. ¿Cómo podría explicarlo todo? De cualquier manera, continuó el doctor Campbell, mantuviste la compostura. Eso es digno de elogio. Gracias, murmuró ella, el cumplido apenas aliviando la tensión que se arremolinaba en su interior. Cuando él se dio la vuelta para irse, Emma vaciló. ¿Doctor? ¿Campbell? Él se detuvo, mirándola por encima del hombro. Ella dudó, su mente corriendo. Yo... nada. Buenas noches. Él le dio un breve asentimiento antes de alejarse, dejando a Emma para luchar con la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarla. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de casos exigentes y largas jornadas. Emma se sumergió en su trabajo, evitando a Lucas mientras se recuperaba y manteniendo sus interacciones con el doctor Campbell estrictamente profesionales. Sin embargo, la tensión entre ellos era innegable, una conexión no dicha que bullía bajo la superficie. Una noche, mientras Emma revisaba expedientes médicos en la sala de descanso, Lucas apareció en la puerta. Sus heridas habían sanado lo suficiente como para moverse, aunque aún llevaba un vendaje en la frente y un cabestrillo en el brazo. «Emma», dijo con un tono más suave de lo que ella esperaba. Ella levantó la vista, sintiendo que su corazón se hundía. «Lucas, ¿no deberías estar descansando?». Él dio un paso dentro, sus movimientos deliberados. «Necesitaba verte. Hablar contigo». Emma dejó el bolígrafo a un lado, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Qué sucede?». Lucas dudó, su típica arrogancia ausente. «Sé que no fui un apoyo para ti antes. Me arrepiento de eso». La confesión la tomó por sorpresa. «Lucas, yo...». «No, déjame terminar», la interrumpió con urgencia en la voz. «Me equivoqué. Fui egoísta y no valoré lo que teníamos. Pero verte aquí, prosperando en este entorno, me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba». La garganta de Emma se tensó. Quería sentirse reivindicada, pero sus palabras solo removieron viejas heridas. «Lucas, no es tan sencillo. Lo que teníamos no era saludable. Para ninguno de los dos». Él asintió lentamente, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Lo sé, pero aún me importas, Emma, y odio la idea de perderte por completo». La mente de Emma iba a 1000 por hora, el peso de su embarazo oculto añadiendo otra capa de complejidad a la conversación. Ella sostuvo su mirada, su voz firme. «Lucas, he seguido adelante. Estoy enfocada en mi carrera y en mi futuro. Necesito que respetes eso». La mandíbula de Lucas se tensó, pero asintió. «Entiendo, pero no me rendiré con nosotros todavía». Cuando él se fue, Emma sintió una punzada de culpa. Sabía que los sentimientos de Lucas eran genuinos, pero su camino ya estaba trazado en una dirección diferente,
una que no lo incluía. La resolución de Emma fue puesta a prueba cuando un ultrasonido de rutina confirmó su embarazo. Miró la pantalla, el rítmico latido del corazón del bebé llenando la sala. Una mezcla de asombro y miedo la invadió. La técnica le sonrió amablemente. «Todo se ve saludable. ¡Felicidades!». «Gracias», susurró Emma, su voz apenas audible. Al salir de la clínica, 1000 preguntas revoloteaban en su mente. ¿Cómo afectaría esto a su pasantía? ¿Debería contárselo al doctor? ¿Campbell? ¿Podría manejarlo sola? Esa noche, mientras evaluaba sus opciones, recibió un mensaje inesperado de Lucas. «¿Podemos vernos? Tengo algo que decir». A pesar de sus reservas, aceptó y se encontraron en un tranquilo café cerca del hospital. Para su sorpresa, él ya estaba sentado cuando llegó, su habitual actitud arrogante reemplazada por un aire contenido. «Quería disculparme de nuevo», comenzó con las manos alrededor de una taza de café. «No solo por el pasado, sino por todo desde que llegué aquí. He sido egoísta». Emma asintió, percibiendo una sinceridad en su tono que no había estado allí antes. Y continuó mirando hacia abajo. «Quiero ser honesto. Mi papá ha estado preguntando por ti. La mención del doctor». Campbell envió un sobresalto a Emma. «¿Qué quieres decir?» «Sabe que salimos. Está curioso sobre lo que pasó entre nosotros». Los ojos de Lucas buscaban algo en los de ella, como si intentara armar un rompecabezas. El pulso de Emma se aceleró. «¿Y qué le dijiste?» «Nada todavía. Pero, Emma, hay algo que no me estás diciendo. Lo siento». El corazón de Emma latía con fuerza mientras luchaba con sus palabras. ¿Podría confiarle a Lucas la verdad? El peso de sus secretos amenazaba con aplastarla, pero no estaba lista para revelarlo todo. No todavía. «Lucas», dijo con cuidado, «este no es el momento». Él frunció el ceño, pero no insistió. Al despedirse, Emma sabía que la confrontación que había temido se acercaba rápidamente. El día de la verdad llegó durante una cirugía de alto riesgo. La condición de Lucas había empeorado repentinamente, requiriendo una operación de emergencia. El doctor Campbell lideró el equipo. Sus órdenes eran precisas y claras. Emma trabajó a su lado, sus manos firmes incluso cuando su mente era un torbellino de emociones. A medida que avanzaba la cirugía, el enfoque del doctor. Campbell flaqueó por un breve segundo, lo suficiente para que Emma lo notara. Sus movimientos seguían siendo seguros, pero había una tensión en su postura, una grieta sutil en su armadura. Después de la operación, mientras el equipo discutía los resultados, el doctor Campbell apartó a Emma. «Necesito preguntarte algo», dijo con un tono firme. Ella se preparó. «¿Sí? ¿Hay algo que deba saber sobre tu conexión con mi hijo?» La franqueza de su pregunta la dejó sin aliento. Sostuvo su mirada, su resolución desmoronándose bajo el peso de su escrutinio. «Sí», admitió con la voz temblorosa. «Pero no se trata solo de Lucas». Sus cejas se fruncieron con confusión. «¿Qué quieres decir?» Emma respiró profundamente, su corazón martilleando en su pecho. «Estoy embarazada. Y es tuyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión del doctor. Campbell pasó de la sorpresa a algo indescifrable, sus ojos azules clavándose en los de ella. «Emma». Su voz se desvaneció, el peso de su revelación asentándose pesadamente entre ellos. El doctor Sawyer Campbell permaneció inmóvil. El pasillo estéril se sentía de repente asfixiante, a pesar del aire fresco y acondicionado. Emma observó cómo su mandíbula se tensaba. Sus manos se cerraban en puños antes de que él rápidamente la relajara, como si fuera consciente de mantener la compostura. «¿Estás segura?»,
Preguntó finalmente, su voz baja, firme, pero con un matiz de emoción que Emma no lograba identificar del todo. Ella asintió, sus manos temblorosas. Sí, me enteré hace unas semanas, pero no sabía cómo decírtelo. O si debía hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y sin resolver. Sawyer se frotó la cara con una mano, su habitual aire de autoridad reemplazado momentáneamente por algo más humano. Vulnerabilidad. Emma, esto es inesperado, admitió suavizando su tono. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Emma tragó con dificultad, su voz quebrándose. Porque no sabía cómo hacerlo. Eres mi mentor, el padre de Lucas, y ahora esto... Hizo un gesto entre ellos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Todo es tan complicado. La expresión de Sawyer cambió. Su conmoción inicial dio paso a la preocupación. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Escúchame, Emma. Esto no cambia el respeto que tengo por ti como doctora, ni la admiración que he desarrollado por ti como persona. Pero tenemos que decidir cómo manejar esto, juntos. Sus palabras eran firmes, pero amables, anclando a Emma en medio del caos del momento. Ella asintió, sintiendo un leve alivio entre la vorágine de emociones. No quiero que esto descarrile tu carrera, continuó él. Has trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Ni yo, respondió ella con determinación. Pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando. Sawyer dudó, como si eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. ¿Lucas lo sabe? No, dijo Emma rápidamente, sacudiendo la cabeza. Y preferiría que siguiera así, al menos por ahora. Sawyer asintió, una chispa de comprensión en sus ojos. De acuerdo. Pero cuanto más tiempo guardemos este secreto, más complicado será. Lo sé, susurró Emma mirando al suelo. El peso de su conversación con Sawyer pronto quedó relegado al fondo de la mente de Emma, ya que la recuperación de Lucas demandaba toda su atención. Equilibrar sus responsabilidades con el peso de su secreto se volvía cada vez más difícil. Una tarde, Emma entró a la habitación de Lucas y lo encontró sentado, con un libro en su regazo. Al verla, él levantó la mirada, su expresión iluminándose. «Hola», saludó él. «Te he estado esperando». Emma esbozó una sonrisa educada. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», respondió, aunque la tensión en su voz delataba su incomodidad. Dejó el libro a un lado, fijándola con una mirada decidida. «Emma, tenemos que hablar». Su estómago se contrajo. «¿Sobre qué?» «Sobre ti y mi papá», dijo directamente, cortando con sus palabras cualquier pretexto. Emma se quedó paralizada, su mente corriendo. ¿Qué pasa con él? Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. He visto cómo te mira, cómo evitan encontrarse cuando creen que nadie los observa. Hay algo entre ustedes, ¿no es así? El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho. Abrió la boca para negarlo, pero se detuvo. ¿No merecía Lucas una parte de la verdad? Lucas, no es lo que piensas, comenzó con cautela. Entonces, ¿qué es? Insistió alzando la voz. Porque desde mi perspectiva, parece que mi padre está interesado en ti, y tú no estás precisamente desalentándolo. Emma se estremeció. Sus palabras la hirieron más de lo que esperaba. Lucas, por favor, este no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo será el momento, Emma? Preguntó con frustración creciente. Estás ocultándome algo y estoy cansado de estar en la oscuridad. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Sawyer entró en la habitación. Su mirada afilada captó la tensión de inmediato, su presencia dominando la situación. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su tono calmado pero autoritario. Lucas giró su mirada hacia su padre, llena de ira. De hecho, sí.
Tal vez puedas explicar por qué Emma parece tan decidida a protegerte. La expresión de Sawyer permaneció imperturbable, aunque su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Lucas, estás recuperándote de una cirugía mayor. Este no es el momento para sacar viejos resentimientos, dijo Sawyer, su voz firme y controlada. Lucas soltó una carcajada amarga, la amargura evidente en cada palabra. Claro, siempre desviando, ¿verdad? Es lo que mejor haces. Lucas, replicó Sawyer con severidad, su tono lo suficientemente autoritario para cortar cualquier réplica. Estoy aquí como tu cirujano, no como tu padre. Mantengamos las cosas en ese plano por ahora. El silencio en la habitación se volvió espeso, la tensión casi palpable. Sawyer se volvió hacia Emma. «Doctora Thompson, ¿podemos hablar un momento?» Emma dudó antes de asentir y lo siguió al pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Una vez que estuvieron solos, Sawyer se giró hacia ella, su expresión suavizándose. «¿Estás bien?», preguntó con un tono bajo y preocupado. «Estoy bien», respondió ella, aunque sus manos temblorosas la delataban. «Lucas, está sospechando». «Me lo imaginaba», dijo Sawyer con un deje de gravedad. «Siempre ha sido perceptivo cuando se trata de las emociones de los demás». Emma asintió, sintiendo como la culpa se acumulaba en su pecho. «No quiero hacerle daño, Sawyer, pero tampoco puedo dejar que su ira controle cómo manejo esta situación». «Y no deberías», respondió Sawyer con un tono firme. «Pero necesitamos decidir cómo proceder. Lucas descubrirá la verdad tarde o temprano, y las repercusiones podrían ser significativas». Emma lo miró directamente, su resolución endureciéndose. «Se lo diré, cuando llegue el momento adecuado». Sawyer la estudió por un momento, como evaluando su determinación, antes de asentir. «Confío en tu juicio». Sus palabras, aunque tranquilizadoras, no aliviaron completamente el peso que Emma sentía en su interior. Sabía que el momento de enfrentarse a la verdad estaba cada vez más cerca, y que cuando llegara, nada volvería a ser igual. Los días se convirtieron en semanas, y la condición de Lucas mejoró constantemente. La tensión entre él y su padre permanecía, aunque empezaban a surgir momentos de conexión tímida. Mientras tanto, Emma se concentraba en su trabajo, ocultando cada vez con más dificultad su embarazo. Sabía que el día de enfrentarse a la verdad se acercaba, y la presión pesaba sobre ella. Ese día llegó una tarde, durante un raro momento de calma en el patio del hospital. Lucas ya había sido dado de alta y estaba esperando su revisión final. Emma lo encontró sentado en un banco, mirando fijamente la fuente. «Lucas», comenzó ella con una voz vacilante. Él alzó la mirada, con una expresión cautelosa. «¿Qué pasa?» «Necesito decirte algo», dijo Emma agarrándose del respaldo del banco para apoyarse. «Algo que debí haberte dicho antes». Lucas frunció el ceño. Sus cejas se juntaron. «¿De qué estás hablando?» Emma respiró hondo, reuniendo cada gramo de valor que tenía. «Estoy embarazada. Y no es tuyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas la miró, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Qué?», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Emma tragó saliva con dificultad. Es de tu padre». Las palabras cayeron como un trueno, y Lucas se puso de pie de un salto, con los ojos encendidos. «¿Estás bromeando? Todo este tiempo me has estado mintiendo. ¿Sobre esto? ¿Sobre él? Lucas, por favor». «No», exclamó él con la voz temblando de ira. «No intentes justificarlo. Tú y mi padre...» Se detuvo, con las manos cerrándose en puños. El corazón de Emma se rompió al ver el dolor reflejado en su rostro. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quería que esto pasara».
Lucas rió con amargura. Claro que no. Pero pasó, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Sawyer apareció con una expresión sombría. Lucas, empezó con un tono firme. Hablemos. Lucas se volvió hacia su padre, con voz venenosa. No hay nada de qué hablar. Ya tomaron sus decisiones, los dos. Se alejó furioso, dejando a Emma y a Sawyer en medio del caos que había desatado su enojo. Sawyer suspiró. Sus hombros se encorvaron levemente. Esto era inevitable. Emma asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero eso no lo hace más fácil. No, coincidió Sawyer, colocando una mano sobre su hombro. No lo hace, pero lo enfrentaremos, juntos. La partida de Lucas dejó una herida en el aire, un recordatorio tangible del abismo emocional entre padre e hijo. Emma se sentó al borde de la fuente, con las manos sosteniendo su vientre, como si protegiera a su hijo no nacido de la tensión que acababa de estallar. Sawyer permaneció cerca, con la expresión nublada por la culpa y la resignación. «Esto es culpa mía», murmuró Sawyer, rompiendo el pesado silencio. Emma negó con la cabeza, su voz suave pero firme. «No, no lo es. No planeamos esto, Sawyer. La vida es complicada, y las personas se lastiman, pero culparte no resolverá nada». Él la miró, con sus ojos azules llenos de una vulnerabilidad rara. «Lucas y yo llevamos años sin entendernos. Pero esto... no sé si alguna vez me perdonará por esto». Emma extendió su mano hacia él. Sus dedos apenas rozaron los de Sawyer antes de entrelazar su palma con la de él. «Necesita tiempo. Esto fue mucho para asimilar. Pero tú eres su padre, y en el fondo, él lo sabe». Los labios de Sawyer se apretaron en una línea delgada. Quería creerle, pero el peso de años de distanciamiento era una carga difícil de ignorar. En los días siguientes, el hospital retomó su ritmo habitual, aunque la tensión no resuelta con Lucas permanecía en los pensamientos de Emma como un peso invisible. Se volcó en su trabajo, decidida a sobresalir a pesar de los desafíos. Sawyer, fiel a su palabra, la apoyaba a distancia, respetando su espacio mientras permanecía discretamente atento. Pero la ausencia de Lucas era palpable. El hombre que alguna vez había sido una presencia constante, aunque complicada, en su vida, ahora se sentía como un recuerdo lejano. Eso cambió una noche cuando Emma encontró una nota escondida en su casillero. La letra era inconfundible. La de Lucas. «Encuéntrame en el parque, esta noche». Su corazón latió con fuerza mientras leía las palabras, la incertidumbre luchando contra la esperanza. Una parte de ella temía otro enfrentamiento, pero otra parte, la que aún le importaba, quería reparar lo que pudiera salvarse. Emma llegó al parque justo cuando el sol se escondía tras el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y lavanda. El aire estaba fresco, con un leve aroma a hojas recién caídas. Vio a Lucas sentado en un banco, bajo un imponente roble, su silueta destacándose contra la luz menguante. Él alzó la mirada al verla acercarse, con una expresión indescifrable. «¿Viniste?» No estaba segura de si debía hacerlo, admitió Emma, deteniéndose a unos pocos pasos de distancia. «Pero tu nota no me dejó muchas opciones». Lucas esbozó una sonrisa irónica, aunque no alcanzó sus ojos. «Justo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido lejano de niños riendo y las hojas susurrando con la brisa. Finalmente Lucas exhaló profundamente y le hizo un gesto para que se sentara junto a él. «He tenido tiempo para pensar», comenzó, su voz más suave de lo que Emma esperaba. «Sobre todo, sobre ti, mi padre, esta situación». Emma se quedó en silencio, esperando a que continuara. «Estaba enojado», admitió él.
Y todavía lo estoy, para ser honesto. Pero no puedo negar que he sido parte del problema. Mi relación con mi padre estaba rota mucho antes de que tú llegaras. Lucas, intentó decir Emma, pero él levantó una mano para detenerla. Déjame terminar, dijo. Lo culpé por muchas cosas, algunas justificadas, otras no. Y cuando tú llegaste, supongo que me sentí amenazado, como si él me estuviera quitando algo más. La garganta de Emma se apretó. Lucas, nunca quise hacerte daño. Lo sé, respondió él bajando la mirada al suelo. Pero duele igual. Y ahora está este bebé. Miró su vientre, con una expresión de conflicto. No es mío, pero sigue estando conectado a mí, a mi familia. Emma colocó una mano sobre su vientre, su corazón dolido por la crudeza en su voz. No tengo todas las respuestas, Lucas, pero sé que este bebé merece amor, de todos nosotros. Ya sea que lo resolvamos o no, estoy decidida a darle una buena vida. Lucas asintió lentamente, sus facciones suavizándose. Eres más fuerte de lo que pensé, Emma. Ahora lo veo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, una pequeña chispa de entendimiento pasó entre ellos. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Las semanas siguientes trajeron una tregua tentativa entre Lucas, Sawyer y Emma. Lucas regresó al hospital para sus revisiones. Cada visita una oportunidad para pequeños pasos hacia la reconciliación. Aunque las conversaciones entre padre e hijo a menudo estaban cargadas de tensión, al menos eran conversaciones. Un avance respecto al silencio glacial que había definido su relación durante años. Emma continuó destacándose en su internado, ganándose el respeto de sus colegas y supervisores. Su embarazo, ahora más visible, fue recibido con apoyo en lugar de juicios, un testimonio de las fuertes relaciones que había construido. Una noche, mientras Emma se preparaba para salir del hospital, encontró a Sawyer esperándola cerca de la entrada. Su habitual comportamiento compuesto estaba suavizado por una sonrisa rara. ¿Puedo acompañarte a tu coche?, preguntó. Emma asintió, sintiendo que su corazón daba un pequeño salto. Claro. Mientras caminaban por el tranquilo estacionamiento, Sawyer rompió el silencio. Lucas me habló de su conversación en el parque. Emma lo miró de reojo, con el ceño fruncido. ¿Qué te dijo? Que está intentándolo, dijo simplemente. Intentando entender, intentando seguir adelante. Emma esbozó una leve sonrisa. Me alegra. Merece encontrar paz, Sawyer. Ambos la merecen. Sawyer se detuvo, girándose hacia ella. ¿Y tú, Emma? ¿Qué mereces? La pregunta la tomó por sorpresa. Dudó, buscando las palabras correctas. Merezco ser feliz, dijo finalmente, y saber que he hecho todo lo posible para darle a este bebé un buen comienzo en la vida. La mirada de Sawyer se suavizó. Su voz era gentil. Ya has hecho más de lo que la mayoría haría en tu lugar. Eres extraordinaria, Emma, y este bebé tiene suerte de tenerte como madre. Emma sintió que la emoción se acumulaba en su garganta. Gracias, Sawyer. Eso significa más de lo que imaginas. En ese momento, bajo la suave luz de las farolas, se quedaron juntos, dos personas unidas por un giro inesperado del destino. Aunque su viaje estaba lejos de terminar, había una fuerza tranquila en la conexión que compartían, una promesa de esperanza y sanación para el camino que tenían por delante. Meses después, Emma estaba en la sala de parto, con el corazón latiendo con fuerza mientras las contracciones finales llegaban. Sawyer estaba a su lado, su presencia firme y reconfortante, mientras ella traía a su hijo al mundo. Cuando los primeros llantos llenaron el aire, Emma sintió una oleada abrumadora de amor y alivio. Es un niño.
anunció el doctor colocando al recién nacido en los brazos de Emma. Lágrimas rodaron por su rostro mientras acunaba a su hijo, sus pequeños dedos envolviéndose alrededor de los suyos. Sawyer se inclinó hacia ella, con los ojos brillando de emoción. «Es perfecto», susurró Sawyer. Emma lo miró, una suave sonrisa rompiendo entre sus lágrimas. «Hicimos esto». Sawyer asintió con voz firme. «Sí, juntos». Mientras miraban a su hijo, las luchas del año pasado parecían desvanecerse, reemplazadas por un profundo sentido de propósito. Habían navegado por el desamor, la incertidumbre y el dolor, emergiendo al otro lado más fuertes que nunca. En los días siguientes, Lucas visitó el hospital, conociendo a su medio hermano con una sonrisa tentativa. Aunque el camino para reparar su dinámica familiar aún era largo, era un camino que estaban dispuestos a recorrer juntos. Emma, Sawyer y Lucas habían encontrado una manera de sanar, no solo por ellos mismos, sino por el futuro que ahora compartían. Y mientras Emma miraba a su recién nacido, supo con certeza que este era solo el comienzo de un nuevo y hermoso capítulo. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y que tengas un buen resto del día.